Así se inicia una de las últimas obras de nuestro invitado Antonio Tabucchi. Después de todo, el mundo no ha cambiado gran cosa. El emperador sigue enviando a sus ejércitos para que masacren lejos de sus fronteras. Esta declaración resume su obra, crítica y lúcidamente anclada en la historia. Tabucchi, enamorado de Pessoa y de Portugal, falleció en Lisboa a los 68 años. Candidato permanente al Nobel, Tabucchi se hizo conocido con novelas como Sostiene Pereira y La cabeza perdida de Damasceno Monteiro. Pero fue profesor de lengua y cultura portuguesa, intelectual comprometido y opositor al gobierno de Berlusconi. Oigamos primero este delicado texto con raíces en el mito. Sueño de Dédalo, arquitecto y aviador. Una noche de hace miles de años, en un tiempo que no es posible calcular con exactitud, Dédalo, arquitecto y aviador, tuvo un sueño. Soñó que se encontraba en las entrañas de un palacio inmenso y estaba recorriendo un pasillo. El pasillo desembocaba en otro pasillo y Dédalo, cansado y confuso, lo recorría apoyándose en las paredes. Cuando hubo recorrido el pasillo, llegó a una pequeña sala octogonal, de la cual partían 8 pasillos. Dédalo empezó a sentir una gran ansiedad y un deseo de aire puro. Enfiló un pasillo, pero este terminaba ante un muro. Recorrió otro, pero también terminaba ante un muro. Dédalo lo intentó 7 veces hasta que al 8º intento enfiló un pasillo larguísimo que tras una serie de curvas y recodos desembocaba en otro pasillo. Dédalo entonces se sentó en un escalón de mármol y se puso a reflexionar. En las paredes del pasillo había antorchas encendidas que iluminaban frescos azules de pájaros y de flores. «Solo yo puedo saber cómo salir de aquí», se dijo Dédalo, «y no lo recuerdo». Se quitó las sandalias y empezó a caminar descalzo sobre el suelo de mármol verde. Para consolarse, se puso a cantar una antigua cantinela que había aprendido de una vieja criada que lo había acunado en la infancia. Los arcos del largo pasillo le devolvían su voz 10 veces repetida. «Solo yo puedo saber cómo salir de aquí», se dijo Dédalo, «y no lo recuerdo». En aquel momento salió a una amplia sala redonda con frescos de paisajes absurdos. Aquella sala la recordaba, pero no recordaba por qué la recordaba. Había algunos asientos forrados con lujosos tejidos y en el centro de la habitación una ancha cama. En el borde de la cama estaba sentado un hombre esbelto, de complexión ágil y juvenil. Y aquel hombre tenía una cabeza de toro. Sostenía la cabeza entre las manos y sollozaba. Dédalo se le acercó y posó una mano sobre su hombro. «¿Por qué lloras?», le preguntó. El hombre liberó la cabeza de entre las manos y lo miró con sus ojos de bestia. «Lloro porque estoy enamorado de la luna», dijo. «La vi una sola vez, cuando era niño, y me asomé a una ventana, pero no puedo alcanzarla porque estoy prisionero en este palacio. Me contentaría solo con tenderme en un prado durante la noche y dejarme besar por sus rayos. Pero estoy prisionero en este palacio, desde mi infancia estoy prisionero en este palacio». Y se echó a llorar de nuevo. Y entonces Dédalo sintió un gran pesar, y el corazón comenzó a palpitarle fuertemente en el pecho. «Yo te ayudaré a salir de aquí», dijo. El hombre bestia levantó otra vez la cabeza y lo miró con sus ojos bovinos. «En esta habitación hay 2 puertas», dijo, «y vigilando cada una de las puertas hay 2 guardianes. Una puerta conduce a la libertad y otra puerta conduce a la muerte. Uno de los guardianes siempre dice la verdad, el otro miente siempre. Pero yo no sé cuál es el guardián que dice la verdad y cuál es el guardián que miente, ni cuál es la puerta de la libertad y cuál es la puerta de la muerte». «Sígueme», dijo Dédalo, «ven conmigo». Se acercó a uno de los guardianes y le preguntó: «¿Cuál es la puerta que, según tu compañero, conduce a la libertad?». Y entonces se fue por la puerta contraria. En efecto, si hubiera preguntado al guardián mentiroso, éste, alterando la indicación verdadera del compañero, les habría indicado la puerta del patíbulo. Si en cambio hubiera preguntado al guardián veraz,
Este, dándole sin modificar la indicación falsa del compañero, les habría indicado la puerta de la muerte. Atravesaron aquella puerta y recorrieron de nuevo un largo pasillo. El pasillo ascendía y desembocaba en un jardín colgante, desde el cual se dominaban las luces de una ciudad desconocida. Ahora Dédalo recordaba y se sentía feliz de recordar. Bajo los setos había escondido plumas y cera. Lo había preparado para él para huir de aquel palacio. Con aquellas plumas y aquella cera, construyó hábilmente un par de alas y las colocó sobre los hombros del hombre bestia. Después lo condujo hasta el borde del jardín y le habló. La noche es larga. La luna muestra su cara y te espera. Puedes volar hasta ella. El hombre bestia se dio la vuelta y lo miró con sus ojos mansos de bestia. Gracias, dijo. Ve, dijo Dédalo, y lo ayudó con un empujón. Miró cómo el hombre bestia se alejaba con amplias brazadas en la noche, volando hacia la luna, y volaba, volaba. Y ahora, de su novela Sostiene Pereira, que sucede en la Lisboa de los años 30 durante la dictadura, estos apartes. Sostiene Pereira que le conoció un día de verano. Una magnífica jornada veraniega, soleada y aireada, y Lisboa resplandecía. Parece que Pereira se hallaba en la redacción sin saber qué hacer, el director estaba de vacaciones, él se encontraba en el aprieto de organizar la página cultural, porque el Lisboa contaba ya con una página cultural y se la habían encomendado a él. Y él, Pereira, reflexionaba sobre la muerte. En aquel hermoso día de verano, con aquella brisa atlántica que acariciaba las copas de los árboles y un sol resplandeciente, y con una ciudad que refulgía, que literalmente refulgía bajo su ventana, y un azul nunca visto, sostiene Pereira de una nitidez que casi hería los ojos, él se puso a pensar en la muerte. ¿Por qué? Eso a Pereira le resulta imposible decirlo. Sería porque su padre, cuando él era pequeño, tenía una agencia de pompas fúnebres que se llamaba Pereira la Dolorosa. Sería porque su mujer había muerto de tisis unos años antes. Sería porque él estaba gordo, sufría del corazón y tenía la presión alta y el médico le había dicho que de seguir así no dudaría mucho. Pero el hecho es que Pereira se puso a pensar en la muerte, sostiene. Y por casualidad, por pura casualidad, se puso a hojear una revista. Era una revista literaria, pero que tenía una sección de filosofía. Así que se puso a hojear aquella revista con indolencia, porque se estaba aburriendo, sostiene, y encontró un artículo que decía: la siguiente reflexión acerca de la muerte procede de una tesina leída el mes pasado en la Universidad de Lisboa. Su autor es Francesco Monteiro Rossi, que se ha licenciado en filosofía con las más altas calificaciones. Se trata únicamente de un fragmento de su ensayo, aunque quizá colabore nuevamente en el futuro con nosotros. Sostiene Pereira que al principio se puso a leer distraídamente el artículo que no tenía título, después maquinalmente volvió hacia atrás y copió un trozo. Sostiene que no lo copió todo, copió solo algunas líneas que son las siguientes y que puede aportar a la documentación. La relación que caracteriza de una manera más profunda y general el sentido de nuestro ser es la que une la vida con la muerte, porque la limitación de nuestra existencia por la muerte es decisiva para la comprensión y la valoración de la vida. Pereira sostiene que aquella tarde el tiempo cambió. De improviso cesó la brisa atlántica, del océano llegó una espesa cortina de niebla y la ciudad se vio envuelta en un sudario de bochorno. Antes de salir de su oficina, Pereira miró el termómetro que había pagado de su bolsillo y que había colgado detrás de la puerta. Marcaba 38 grados. Pereira apagó el ventilador, se encontró en las escaleras con la portera, que le dijo adiós, señor Pereira, aspiró una vez más el olor a frito que flotaba en el zaguán y salió por fin al aire libre. Frente al portal se hallaba el mercado del barrio, y la Guardia Nacional Republicana estaba estacionada allí con 2 camionetas. Pereira sabía que el mercado estaba agitado porque el día anterior, en Alentejo,
la policía había matado a un carretero que abastecía los mercados y que era socialista. Por eso la Guardia Nacional Republicana se había estacionado delante de las puertas del mercado. Pero el Lisboa no había tenido valor para dar la noticia, o mejor dicho, el subdirector, porque el director estaba de vacaciones, estaba en Busaku, disfrutando del fresco y de las termas, y ¿quién podía tener el valor de dar una noticia de ese tipo? Que un carretero socialista había sido asesinado brutalmente en Alentejo, en su propio carro, y que había cubierto de sangre todos sus melones. Nadie, porque el país callaba, no podía hacer otra cosa sino callar, y mientras tanto la gente moría, y la policía era la dueña y señora. Pereira comenzó a sudar porque pensó de nuevo en la muerte. Y pensó, esta ciudad apesta a muerte. Toda Europa apesta a muerte. Se dirigió al café Orquídea, que estaba allí a 2 pasos, pasada la carnicería judía, y se sentó a una mesa. Pero dentro del local, porque por lo menos tenían ventiladores, visto que afuera no se podía ni estar a causa del bochorno. Pidió una limonada, fue al servicio, se mojó la cara y las manos, hizo que le trajeran un cigarro, pidió el periódico de la tarde y Manuel el camarero le trajo precisamente el Lisboa. No había visto las pruebas aquel día, por lo que lo hojeó como si fuera un periódico desconocido. Leyó en la primera página: hoy ha salido de Nueva York el yate más lujoso del mundo. Pereira se quedó mirando durante un rato el titular, después miró la fotografía. Era una imagen que retrataba a un grupo de personas en camisa y canotier que descorchaban botellas de champán. Pensó si debería irse a casa para tomar un baño fresco o si debería ir a buscar a su amigo párroco, don Antonio, de la iglesia das Mercés, con quien se había confesado algunos años antes, cuando murió su mujer y al que iba a ver una vez al mes. Pensó que lo mejor era ir a ver a don Antonio, quizá le sentará bien. Y eso es lo que hizo. Sostiene Pereira que aquella vez se olvidó de pagar. Se levantó despreocupadamente, o más bien sin pensárselo, y se marchó, sencillamente. Y sobre la mesa dejó el periódico y su sombrero, quizá porque con aquel bochorno no tenía ganas de ponérselo en la cabeza, o porque así era él, de esos que se olvidan las cosas. El padre Antonio estaba agotado, sostiene Pereira. Tenía unas ojeras que le llegaban hasta las mejillas y parecía extenuado, como si no hubiera dormido. Pereira le preguntó qué le había ocurrido y el padre Antonio le dijo: ¿pero cómo? ¿No lo sabes? Han asesinado a un alentejano en su carreta. Hay huelgas, aquí en la ciudad y en otras partes, pero ¿en qué mundo vives tú que trabajas en un periódico? Mira, Pereira, ve a informarte, anda. Pereira sostiene que salió turbado de aquel breve coloquio y de la manera en que había sido despedido. Se preguntó: ¿en qué mundo vivo? Y se le ocurrió la extravagante idea de que él, quizá, no vivía, sino que era como si estuviese ya muerto. Desde que había muerto su mujer, él vivía como si estuviera muerto. Y se sintió exhausto, sostiene Pereira. Consiguió arrastrarse hasta la parada más cercana del tranvía y cogió uno que lo llevó hasta Torreiro do Passo. Y mientras tanto, por la ventanilla, veía desfilar lentamente su Lisboa. Miraba la avenida da Liberdade, con sus hermosos edificios, y después la Praça do Rocio, de estilo inglés. Y en Torreiro do Passo se bajó y tomó el tranvía que subía hasta el castillo. Bajó a la altura de la catedral porque él vivía allí cerca, en Rua da Saudade. Subió fatigosamente la rampa de la calle que le conducía hasta su casa. Llamó a la portera porque no tenía ganas de buscar las llaves del portal y la portera, que le hacía también de asistenta, fue a abrirle. «Señor Pereira», dijo la portera, «le he preparado una chuleta frita para cenar». Pereira le dio las gracias y subió lentamente la escalera, cogió la llave de casa de debajo del felpudo, donde la guardaba siempre, y entró. En el recibidor se detuvo delante de la estantería donde estaba el retrato de su esposa. Aquella fotografía se la había hecho él en 1927. Había sido durante un viaje a Madrid y al fondo se veía el perfil macizo de El Escorial. «Perdona si llego con un poco de retraso», dijo Pereira. Sostiene Pereira que desde hacía tiempo había cogido la costumbre de hablar con el retrato de su esposa. Le contaba lo que había hecho durante el día, le confiaba sus pensamientos, le pedía consejos.
No sé en qué mundo vivo, dijo Pereira al retrato. Me lo ha dicho incluso el padre Antonio. El problema es que no hago otra cosa que pensar en la muerte. Me parece que todo el mundo está muerto o a punto de morirse. Y después Pereira pensó en el hijo que no había tenido. Él sí lo hubiera querido, pero no podía pedírselo a aquella mujer frágil y enfermiza que pasaba las noches insomne y largos períodos en sanatorios. Y lo lamentó. Porque si hubiera tenido un hijo mayor con el que sentarse ahora a la mesa y hablar, no habría necesitado hablar con aquel retrato que se remontaba a un viaje lejano del que ya casi no se acordaba. Y dijo, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Que era su manera de despedirse del retrato de su esposa. Después entró en la cocina, se sentó a la mesa y retiró la tapadera que cubría la sartén con la chuleta frita. La chuleta estaba fría, pero no tenía ganas de calentarla. Se la comía siempre así, como se la había dejado la portera, fría. Comió rápidamente, entró en el baño, se lavó las axilas, se cambió de camisa, se puso una corbata negra y se echó un poco del perfume español que había quedado en un frasco comprado en 1927 en Madrid. Después se puso una chaqueta gris y salió para ir a la Prazada Alegría, porque eran ya las 9 de la noche, sostiene Pereira. Pereira sostiene que la ciudad parecía estar tomada por la policía aquella tarde. Estaban por todas partes. Cogió un taxi hasta Terreiro do Passo y bajo los pórticos había camionetas y agentes con mosquetes. Tal vez temieran manifestaciones o concentraciones callejeras y por eso vigilaban los puntos estratégicos de la ciudad. Hubiera querido continuar a pie porque el cardiólogo le había dicho que le hacía falta ejercicio, pero no tuvo valor para pasar por delante de aquellos soldados siniestros, de modo que cogió el tranvía que recorría Rua dos Franqueiros y que terminaba en Praça da Figueira. Allí se bajó, sostiene, y se topó con más policías. Esta vez tuvo que pasar por delante de los pelotones y eso le produjo un ligero malestar. Al pasar, escuchó cómo un oficial decía a los soldados: «Y recordad, muchachos, que los subversivos están siempre al acecho. Conviene estar con los ojos bien abiertos». Pereira miró a su alrededor, como si el consejo hubiera sido dirigido a él, y no le pareció que hubiera necesidad de estar con los ojos tan abiertos. La avenida da Liberdade estaba tranquila, el kiosco de los helados estaba abierto y había algunas personas sentadas a las mesas tomando el fresco. Él se puso a pasear tranquilamente por la acera central y en ese momento, sostiene, comenzó a oír la música. Era una música dulce y melancólica, de guitarras de Coimbra, y encontró extraña aquella conjunción de música y policía. Pensó que venía de la Praça da Alegría, y efectivamente así era porque, a medida que se acercaba, la música aumentaba el volumen. La verdad es que no parecía la plaza de una ciudad en estado de sitio, sostiene Pereira, porque no se veía a la policía, es más, solo vio a un vigilante nocturno que le pareció borracho y que dormitaba sobre un banco. La plaza estaba adornada con guirnaldas de papel, con farolillos coloreados, amarillos y verdes, que colgaban de alambres tendidos de una ventana a otra. Había algunas mesas al aire libre y algunas parejas que bailaban. Después vio una pancarta de tela colgando de 2 árboles de la plaza con un enorme letrero: «Viva Francisco Franco». Y debajo, en caracteres más pequeños, «Vivan los soldados portugueses en España». Sostiene Pereira que solo en aquel momento comprendió que aquella era una fiesta salazarista y que por eso no tenía necesidad de ser vigilada por la policía. Y solo entonces se dio cuenta de que muchas personas llevaban la camisa verde y el pañuelo al cuello. Se detuvo horrorizado y pensó durante un instante en varias cosas distintas. Se dejó llevar por la música, porque la música pese a todo le gustaba. Había 2 viejecitos tocando, uno la viola y el otro la guitarra, y tocaban conmovedoras melodías de la Coimbra de su juventud, de cuando él era un estudiante universitario y pensaba en la vida como en un porvenir radiante.
Y en aquel tiempo él también tocaba la viola en las fiestas estudiantiles, y era delgado y ágil y enamoraba a las chicas. Cuántas hermosas muchachas estaban locas por él. Y él, en cambio, se había apasionado por una muchacha frágil y pálida que escribía poesías y que a menudo tenía dolores de cabeza. Y después pensó en otras cosas de su vida, pero estas Pereira no quiere referirlas, porque sostiene que son suyas, y solamente suyas, y que no añaden nada ni a aquella noche, ni a aquella fiesta a la que había ido a parar sin proponérselo. Y después, sostiene Pereira, en un determinado momento vio cómo un joven alto y delgado, y con una camisa clara, se levantaba de una de las mesas y se colocaba entre los dos ancianos músicos. Y, quién sabe por qué, sintió una punzada en el corazón, quizá porque le pareció reconocerse en aquel joven. Le pareció que se reencontraba a sí mismo en los tiempos de Coimbra, porque de algún modo se le parecía no en los rasgos, sino en la manera de moverse y un poco en el pelo que le caía a mechones sobre la frente. Y el joven comenzó a cantar una canción italiana, Oh Sole Mio, cuya letra Pereira no entendía, pero que era una canción llena de fuerza y de vida, hermosa y límpida, y él entendía solo las palabras Oh Sole Mio, y no entendía nada más. Y mientras el joven cantaba, se había levantado de nuevo un poco de brisa atlántica, y la velada era fresca y todo le pareció hermoso. Su vida pasada de la que no quiere hablar, Lisboa, la cúpula del cielo que se veía sobre los farolillos coloreados, y sintió una gran nostalgia. Pero no quiere decir por qué, Pereira. Han escuchado en Literatura para Oír, Después de todo el mundo no ha cambiado gran cosa. Un homenaje a la memoria de Antonio Tabucchi, escritor italiano, el eterno enamorado de Portugal.